Deo, gracias. Salve Salve María. María. Buenas noches, señor José. Buenas Buenas noches, noches, Annalisa. Otra vez queridos estoy amigos. contento aquí, pucha. Una semana más con ustedes, Dios mediante, para, bueno, hablarles. Yo sé que siempre empezamos con un ejemplo de vida, ¿no? Pero no queremos quedarnos cortos De porque tiempo. realmente el tema Tema que maravilloso, hermoso. ya habíamos importante. hablado, un adelanto es el poder retroactivo De la oración. de la eso oración, hemos hablado que el fue nuestro anterior último sábado. programa, ¿verdad? Pero ahora es que muchos, nosotros incluidos, queridos amigos, nos cuesta saber, aprender cómo se debe rezar, orar apropiadamente. Entonces, vamos a hablar específicamente del gran medio de la oración, como así lo llama y pone como título para una de sus obras insignes, San Alfonso María de Ligorio. El gran santo, y es un libro de cabecera en la vida espiritual de aquellos que quieren profundizar en todo aquello y la riqueza de nuestra iglesia. Bien. Tenemos con una oración, uh-huh, aquella con la cual el mismo Cristo Jesús, Dios humanado, nos enseñó cómo es que debemos orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y antes, antes de empezar el programa, nosotros aquí estábamos charlando y preguntándonos si alguna vez en el transcurso de nuestras vidas hemos querido tener algún superpoder, ¿no? Sí. Y usted me decía, señora Elisa, que, ¿no? De chiquita admiraba a la Mujer Maravilla, a la Mujer Biónica. Sí, claro, en mis tiempos, por supuesto, sí. Claro que sí era lo que las series que habían en televisión, y bueno, pues uno de pequeño, de niña se ilusiona, ¿no? Y admira a esos superhéroes y quieres tener esos poderes. Yo, queridos amigos, yo admiraba al zorro, Ultra 7. ¿Sí? Qué bonito, qué lindo. No, siempre, claro. Y qué inocencia, ¿no? También, bueno, yo creo que una gran parte de quienes nos escuchan también han tenido alguien a quien admiraban y que especialmente héroes, y han querido imitarlos o soñar con tener esos poderes. Y le aseguro, la mayoría de los niños, creo en algún lado he escuchado, he leído que porcentualmente, así los pequeñitos, bueno, antes por lo menos, entre los anhelos que tenían era ser o bombero o astronauta. Exactamente lo mismo me ha pasado a mí, ¿no? Yo quería ser bombero o astronauta. Ya, y claro, pues, y cuando surgieron estos superhéroes, ¿quién no ha jugado usando tal vez un palo de escoba no ha recibido un palazo de su hermano, de su primo, pensando que era una espada, ¿no? ¿Y por qué hablamos de estos poderes y superpoderes que uno anhela de niño, digamos, ¿no? ¿Por qué hablamos de eso ahora? Porque todos y cada uno de nosotros, queridos amigos, tenemos un superpoder. Y de eso les vamos a hablar nosotros, sus servidores, la señora Elisa Lanza, José Malqui, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio. El poder de la oración. Y debemos partir de la premisa del mismo San Alfonso María Ligorio, que dice y sentencia así: quien reza se salva, quien no reza se condena. Fuerte, ¿no? Fuerte esta afirmación. Y este santo, señora Elisa, es doctor de la Iglesia, escribió varios libros súper de una profundidad doctrinal, teológica muy grande. Y de entre todos estos, este opúsculo, porque es un librito muy flaquito, así, el gran medio de la oración, él decía,
No he escrito hasta ahora libro más útil que este, el que trata de la oración, porque creo que es el medio más necesario y seguro para alcanzar la salvación y todas las gracias que ella acarrea. Claro, y ahí nos muestra esa imperiosa, él ya se dio cuenta de la imperiosa necesidad de la oración. ¿De qué año estamos hablando, San Alfonso María de Ligorio? ¿Qué años más o menos escribe estos libros? 1700 y algo aproximadamente. Sí. Y mire cuántos siglos han pasado y es una imperiosa necesidad. Si ya en sus tiempos, imagínese cuánto más hoy en los nuestros. Sí, ahora él puntualiza justamente que es una necesidad absoluta la que tenemos de la oración según doctrina repetida, a partir de cuál principalmente la revelación pública, que es las Sagradas Escrituras, y en los libros de los santos padres, ¿no? Y por otra, por el poco cuidado que los cristianos tienen en practicar este gran medio de salvación. Y a él decía, me aflige, en su parte introductoria dice, me aflige todavía más aún saber al ver que predicadores, confesores hablan muy poco de esto a sus oyentes y a las almas que dirigen. Imagínense en la época de él, ¿cómo será la situación hoy en día? Yo he estudiado en un colegio religioso, católico, de sacerdotes en ese entonces, y realmente esta ausencia era totalmente evidente. Y el santo se pregunta, ¿no? Mire, hasta en nuestras familias, señor José, no se inculca la oración de niños, ya no se enseña a los niños las oraciones básicas del cristiano, ya no se hace que un niño se vaya a la cama haciendo sus oraciones de noche o al despertarse. No, entonces ya dar no se gracias, inculca, dar gracias. en el momento de las comidas. Realmente esto se ha descuidado mucho. Sí, antes te decían, mira, cuando uno no quería comer su brócoli, digamos, ¿no? Y la mamá o el papá te regañaba y te decía, agradece, da gracias, porque otros niños no tienen que comer, hasta para dar gracias, ¿no? Así es. Y el santo decía que de qué sirven los sermones, de qué valen las meditaciones de tantos otros medios que largamente exponen maestros, doctos de la doctrina, de la vida espiritual, sin la oración. Pues que de ella ha dicho nuestro propio Señor que es tan necesaria, que no concederá sus gracias a aquellos que no rezan. Pedid y recibiréis, ahí la solemne y divina afirmación. Sin oración, nos dice San Alfonso, según los planes ordinarios de la providencia, inútiles serán las meditaciones, nuestros propósitos y nuestras promesas. Si no rezamos, seremos infieles a las gracias recibidas de Dios y a las promesas que hemos hecho en nuestro corazón. La razón de esto es que para hacer en esta vida el bien, para vencer las tentaciones, para ejercitarnos en la virtud, en una sola palabra, para observar totalmente los mandamientos de Dios, no bastan las gracias recibidas, ni las consideraciones y propósitos que hemos hecho. Se necesita, sobre todo, la ayuda actual de Dios. Y esta ayuda actual no la concede Dios nuestro Señor, sino al que reza y persevera en la oración. O sea, no solo es rezar hoy día porque tuve ganas o porque debía hacerlo porque necesitaba algo, sino perseverar en la oración. Es más, las otras prácticas como las gracias recibidas, las meditaciones que hemos concebido, estas sirven para que en los momentos de peligros y tentaciones sepamos rezar y con la oración obtengamos el socorro divino, como usted bien señalaba, que nos preserva del pecado, Más aún si en esos grandes peligros no rezamos, estaríamos perdidos sin remedio, ¿no? Increíble, ¿no? Pero así es, y es tan sencillo, ¿no? O sea, es un medio tan sencillo, pero es que tan no lo aprovechamos. Es tan sencillo que el santo
escatológicamente establece y delinea su obra, el gran medio de la oración, en una estructura bien simple, ¿no? Él va a demostrar cuál es la necesidad de la oración, cuál es la eficacia de la oración y cuáles son las condiciones que ha de tener para que sea poderosamente eficaz esa oración cerca de Dios. ¿Y por qué hay ese primer punto que nos subraya este autor? ¿Por qué este santo? ¿Por qué hay necesidad de oración? Bueno, primero debemos partir del hecho de que qué se concibe, cómo se conoce, cómo podemos definir qué es la oración. Y la oración parte de la premisa que da San Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo, ¿no? Porque San Pablo recomienda a Timoteo, ante todas las cosas, que se hagan súplicas, oraciones, rogativas, acciones de gracias. Y comentando estas palabras, Santo Tomás de Aquino señala, por lo tanto, en una premisa, indica que la oración es la elevación del alma a Dios. La elevación del alma a Dios, la elevación del alma, del corazón a Dios. ¿Para qué? Para adorarle, para darle gracias y para pedirle lo que necesitamos. Darle gracias y pedir lo que necesitamos, que es lo que más o menos se hace cuando hemos dado también la acción de gracias después de la comunión. También tiene estas tres partes, ¿no? Adoración, acción de gracias y petición. Son partes de esa acción. Exactamente. De gracias. Entonces, ahora entramos a abordar desde el primer punto cuál es la necesidad de la oración, ¿no? Y bueno, nada más claro que el lenguaje de las Sagradas Escrituras. Y de ahí parte San Alfonso María Ligorio. Hace referencia a las Escrituras cuando quieren demostrarnos la necesidad que de la oración tenemos para salvarnos. Y las Sagradas Escrituras señalan: es menester orar siempre y no desmayar. Vigilad y orad, decía, ¿no? Nuestro Señor, para no caer en la tentación. Pedid y se os dará. Ahora, la oración es el único medio para conseguir las ayudas divinas necesarias para la salvación eterna. Sin el socorro de la divina gracia, como ya hemos visto, queridos amigos, lo que es la gracia, ese don gratuito de Dios que nos hace participar de su vida, es un don, ¿no? Solamente puede hacerse crecer, fomentarse, cultivarse la gracia que ingresa por el bautizo en un alma, solamente puede hacerse crecer la gracia en la vida de un hijo de Dios católico, por lo tanto, a través de la práctica de los sacramentos, de las virtudes cristianas y de la fuerza impetratoria de la gracia. Sin el socorro de la divina gracia no podemos hacer bien alguno, porque dice nuestro Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. ¿Sí? Ahora bien, con ello nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a entender que sin su gracia, evidentemente, no podemos realizar el bien. Y el apóstol, por lo tanto, va más allá, pues escribe que sin la oración, ni siquiera podemos tener el deseo de hacerlo. También se puede observar esto en varias partes de la Sagrada Escritura. Nos dice San Alfonso y nos hace recordar algunos pasajes. Dios obra todas las cosas en nosotros. Yo haré que caminéis por la senda de mis mandamientos y guardéis mis leyes y obréis según ellas. De aquí concluye San León Papa que nosotros no podemos hacer más obras buenas que aquellas que Dios nos ayuda a hacer con su gracia. Bien. Ahora bien, pues, entonces, el hombre, por lo tanto, por sí solo es completamente incapaz de alcanzar la salvación eterna, porque dispuso el Señor
que cuanto tiene y pueda tener, todo lo obtenga con la ayuda de su gracia. Esta ayuda de la gracia, según su providencia ordinaria, no la concede el Señor, como usted señalaba al inicio, sino aquel que reza, como afirma la célebre sentencia de Genadio. Genadio decía: firmemente creemos que nadie desea llegar a la salvación si no es llamado por Dios, que nadie camina hacia ella sin el auxilio de Dios, y que nadie merece ese auxilio sino el que se lo pide a Dios. Es que es tan lógica la secuencia, ¿verdad? Pero es que eso nos ayuda a entender esa premisa inicial que se ha dicho. El que ora se salva, el que no reza se condena. ¿No es cierto? O sea, sí, así está claro, porque si no pides, si no utilizas de ese medio tan eficaz que nos están diciendo no solo la palabra de Dios, sino los santos padres de la iglesia, santos doctores, pues, ¿qué hacemos? O sea, estamos botando al basurero un medio que podríamos tomarlo y con el cual podemos salvar nuestras almas. Es un regalo y un don también la oración. Es que si tenemos por una parte que nada podemos sin el socorro de Dios, y por otra que ese socorro no lo da ordinariamente el Señor, sino al que reza, entonces, ¿quién no ve aquí? ¿Quién no ve con meridiana claridad que fluye naturalmente la consecuencia de que la oración es absolutamente necesaria para la salvación? Y hay algo bien importante. Las gracias primeras, nos dice San Alfonso, como la vocación a la fe y la penitencia, las tenemos sin cooperación nuestra. O sea, es un auxilio que ya directamente nos viene de Dios. Según San Agustín, afirma claramente que las da el Señor, aún estas gracias primeras, aunque no recen. Dios nos da la vocación a la fe y a la penitencia. Pero este mismo doctor sostiene como cierto que las otras gracias, sobre todo el don de la perseverancia, no se conceden sino a los que la piden y la rezan. Imagínense. Los teólogos con San Basilio, San Crisóstomo, San Clemente, Alejandrino y otros muchos, entre los que está San Agustín, sostienen comúnmente que la oración es necesaria a los adultos y no tan solo necesaria como necesidad de precepto. Según la providencia ordinaria de Dios, ningún cristiano puede salvarse sin encomendarse a Dios, pidiéndole las gracias necesarias para su salvación. Y aquí resalta a los adultos, porque para los niños, o sea, no es, digamos, que ellos tienen, por su inocencia, pueden hacer oraciones y nosotros ni nos enteramos, tal vez constantemente están pidiendo en su inocencia a Dios, o sea, por esa pureza de su alma. Pero en cambio aquí es condición necesaria para los adultos, para salvarse los adultos, ¿no? Porque sí, por el grado de entendimiento y de madurez que ya tenemos los adultos. Así es. Claro, yo me acuerdo cuando era chiquito y había un programa que dirigía Lalo Lafayette, ¿era? Sí, ¿Se acuerdan? Sí. Un programa antiguo, así de concursos. Sí. Y, el premio del saber. Era no sé si ese programa sábado, de concurso. No sé qué cosa, no me acuerdo el nombre del programa, pero una vez, yo chiquitito, pues 7 años, no sé, 9 años sería, y sorteaban un auto Mitsubishi, me acuerdo, Lancer, hasta el modelo. Y me acuerdo que iban a sortearlo en el programa de él, y era para comprar los tickets y todo. Mi mamá, con mucho esfuerzo y sin mucha fe, digamos, pero a insistencia de su hijo, compró así 2 tickets, ¿no? Y yo rezaba a Dios para sacarnos el auto. Claro, esta es la diferencia de que un niño pide lo que en su inocencia se le inspira, ¿no? Pero un adulto es distinto. Y aquí corrobora Santo Tomás, me gustaría resaltar esto más. Él dice que después del bautismo le es necesaria al hombre continua oración. Pues sí es verdad que por el bautismo
se borran todos los pecados, no lo es menos que queda la inclinación desordenada al pecado en las entrañas del alma, y que por fuera el mundo y el demonio nos persiguen a todas horas. Nosotros, dice este doctor angélico, Santo Tomás, para salvarnos tenemos que luchar y vencer, según aquello que San Pablo dice: el que combate en los juegos públicos no es coronado, sino combatiere según las leyes. Sin la gracia de Dios, no podemos resistir a muchos y poderosos enemigos. Y como esta gracia solo se da a los que rezan, por tanto, sin oración no hay victoria y no hay salvación. Así de claro. Y es que la verdad es que debemos confesar que somos mendigos y que todos los dones de Dios son pura limosna de su misericordia. Así lo confesaba el rey David: yo mendigo soy y pobrecito. San Agustín también señala y sentencia que quiere el Señor concedernos sus gracias, pero solo se las da a aquel que se las pide. Bueno. Hay algo bien bonito aquí al final que nos dice Santo Tomás también, que dice: no es necesario que nosotros recemos para que Dios conozca nuestras necesidades, pues ya las conoce, sino más bien para que nosotros lleguemos a convencernos de la necesidad que tenemos de acudir a Dios para alcanzar los medios convenientes para nuestra salvación. Y por este camino, reconocerle a Él como autor único de todos nuestros bienes. Qué hermoso, ¿no? Digámoslo, bueno, vamos más adelante. Bueno, pues bien. San Juan Crisóstomo también hace esta comparación a la manera de la lluvia, que es necesaria a las plantas para desarrollarse y no morir. Así también nos es necesaria la oración para lograr la vida eterna. Y en otro lugar trae otra comparación, el mismo santo. Así como el cuerpo no puede vivir sin alma, de la misma manera el alma sin oración está muerta y corrompida. Y dice que está corrompida y que despide hedor de tumba. Cadáver. Porque aquel que deja de rezar, bien pronto queda corrompido por multitud de pecados. Por lo tanto, también llámase a la oración el alimento del alma. Y es que todas estas comparaciones de los santos vienen a demostrar una simple y categórica verdad: la necesidad absoluta que tenemos de la oración para alcanzar la salvación eterna. Pues bien, ahora entramos al segundo punto que aborda el santo en su obra, y es que la oración es necesaria para vencer las tentaciones y guardar los mandamientos. Aquí resalto también nuevamente a Santo Tomás, a quien menciona mucho San Alfonso. Sí. Este santo doctor no duda en afirmar que cayó Adán. ¿Por qué? Porque no acudió a Dios en el momento de la tentación. Y lo mismo dice San Gelasio, hablando de los ángeles rebeldes. No aprovecharon la gracia de Dios y porque no oraron, no pudieron conservar. Imagínense, los primeros que pecaron, tanto en el orden angélico como en el orden de los humanos, pudieron rehacerse de su mal proceder si hubiesen orado. En la tentación, si hubiesen orado, ¿no? San Carlos Borromeo también dice que en unas de sus cartas pastorales, que de todos los medios que el Señor nos dio en el Evangelio, el que ocupa el primer lugar es la oración. Y concluye el mismo santo, San Carlos, en la referida pastoral, que la oración es el principio y coronamiento, es el principio, progreso y coronamiento de todas las virtudes. Y esto es tan verdadero, dice, que en las oscuridades del espíritu,
en las miserias, en los peligros, en que tenemos que vivir, solo hallamos un fundamento para nuestra esperanza. Así, nuestra esperanza se sostiene en un solo pilar, y es el levantar nuestros ojos a Dios y alcanzar de su misericordia por la oración nuestra salud eterna. Bonito. Ahí, también nos menciona que el rey David practicaba esto, pues confesaba que para no ser presa de sus enemigos no tenía otro recurso sino el acudir continuamente al Señor, suplicándole que le librara de sus acechanzas. Y ahí está esa frase: al Señor levanté mis ojos siempre, porque me soltará de los lazos que me tiende. Se pasaba la vida repitiendo siempre: mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y soy pobre. A ti clamé, Señor, sálvame, para que guarde tus mandamientos, porque yo nada puedo, y fuera de vos nadie me podrá ayudar. San Agustín señala: verdad es que el hombre con sus solas fuerzas y con la gracia ordinaria común, que es común a todos concedida, no puede observar algunos mandamientos, pero tiene en sus manos la oración, y con ella podrá alcanzar esa fuerza superior que necesita para guardarlos. Estas son textuales palabras. Dios, cosas imposibles, no manda, pero cuando manda, te exhorta a hacer lo que puedes y a pedir lo que no puedes. Y entonces te ayuda para que lo puedas. Qué hermoso. Qué fórmula hermosa. Y este texto está consagrado, ha sido encumbrado en el Concilio de Trento, ¿no? Se lo apropió y se lo declaró como dogma de fe, queridos amigos. Y aquí levanta el santo, San Alfonso María Ligorio, más, ¿cómo podrá el hombre hacer lo que no puede? ¿Cómo? Responde al punto el mismo doctor. ¿Sí? A continuación de lo que acaba de afirmar, veamos y comprenderemos que lo que por enfermedad o vicio del alma no puede hacer, podrá hacerlo con la medicina. Es decir, que con la oración hallamos el remedio de nuestra debilidad, ya que cuando rezamos nos da el Señor las fuerzas necesarias para hacer lo que no podemos. El mismo San Agustín dice: sería temeraria insensatez pensar que por una parte nos impuso el Señor la observancia de su divina ley y por otra que fuera esa ley imposible de cumplir. Por eso añade: cuando el Señor nos hace comprender que no somos capaces de guardar todos sus santos preceptos, nos mueve a hacer las cosas fáciles con la gracia ordinaria que pone siempre a nuestra disposición. Para hacer las más difíciles, nos ofrece una gracia mayor que podemos alcanzar con la oración. Y si alguno opusiere, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos manda al Señor a hacer cosas por encima de nuestras fuerzas? Le responde el mismo santo: nos manda a algunas cosas que no podemos para que por ahí sepamos qué cosas le tenemos que pedir. Qué bonito, qué bonito. No en vano qué lógica, ¿no? Es increíble el Señor, ¿no? Ahí está la respuesta y la solución, además, a nuestras preocupaciones. San Bernardo, cuando escribió ¿quiénes somos nosotros y qué fortaleza tenemos para poder resistir tantas tentaciones? Muy bien sabe el Señor que nos es muy útil la necesidad de la oración, pues por ella nos conservamos humildes y nos ejercitamos en la confianza. Y por eso permite el Señor que nos asalten enemigos que con nuestras solas fuerzas no podemos vencer, para que recemos y por este medio obtengamos la gracia divina que necesitamos. Estemos persuadidos que nadie podrá vencer las tentaciones impuras de la carne si no se encomienda al Señor en el momento de la tentación.
Tan poderoso y terrible es este enemigo que cuando nos combate se apagan todas las luces de nuestro espíritu y nos olvidamos de las meditaciones y santos propósitos que hemos hecho. Y no parece sino que en esos momentos despreciamos las grandes verdades de la fe y perdemos el miedo de los castigos divinos. San Gregorio Nacianceno nos decía, la oración es la defensa de la pureza. Y antes lo había afirmado Salomón. Y como supe que no podía ser puro si Dios no me daba esa gracia, a Dios acudí y se la pedí. Por tanto, es en efecto la castidad una virtud que con nuestras fuerzas no podemos practicar. Y bueno, en suma diremos con el mismo Santo Tomás de Aquino, que no sabrá vivir bien quien no sabe rezar bien. Fuerte. Y San Francisco de Asís afirma, cuando asegura que no puede esperarse fruto alguno de un alma que no hace oración. Y que atinadamente les responde el apóstol Santiago cuando les dice, si las fuerzas os faltan, ¿por qué no las pedís al Señor? ¿No las tenéis? Señal de que no habéis pedido. Verdad es que por nuestra naturaleza somos muy débiles para resistir los asaltos de nuestros enemigos, pero también es cierto que Dios es fiel, como dice el apóstol, y que por tanto jamás permite que seamos tentados sobre nuestras fuerzas. Débiles somos, pero Dios es fuerte. Y cuando le invocamos nos comunica. Y mira qué lindo esto. Dios mismo nos comunica su misma fortaleza. Y entonces podemos decir con el apóstol, todo lo puedo con la ayuda de aquel que es mi fortaleza. Por lo que él, el que sucumbe, porque no ha rezado, no tiene excusa. Y dice San Juan Crisóstomo, pues si hubiera rezado, hubiera sido vencedor de todos sus enemigos. Ahora, hemos visto la necesidad de la oración, ¿verdad? Sí. Ahora, dentro de esta necesidad, ¿será necesario acudir a los santos como nuestros intercesores? Por supuesto, Levanta el santo, sí. ¿no? ¿Ah? Qué cosa buena y útil, dice, es invocar a los santos para que nos sirvan de intercesores y nos alcancen por los méritos de Jesucristo lo que por los nuestros no podemos obtener, ¿no? Y es doctrina que no podemos negar, pues así lo declaró la Santa Iglesia en el Concilio de Trento. Nadie os hará negar que es bueno y útil acudir a las almas santas, que en el mundo viven, para que vengan en nuestra ayuda con sus plegarias. Pues sí es lícito encomendarse a las oraciones de los vivos, no lo será invocar a los santos que están en el cielo y más cerca de Dios. Sostiene Santo Tomás que es cosa muy excelente acudir a muchos santos, porque obtiénese por las oraciones de muchos los que por las de uno solo no se logra alcanzar. Si alguno no fuese digno, dice Santo Tomás de Aquino, cuando los santos ruegan por él, se hace digno desde el momento en que recurre a su intercesión. Qué hermoso, ¿no? Esa afirmación es muy fuerte, además. Aunque seas indigno, aunque seas pecador, y esto también lo menciona San Alfonso, pues recurrir a esta intercesión nos ayuda, ¿no? Nos santifica, inclusive. Ahora, sobre las almas del purgatorio, es lícito, es conveniente encomendarnos a las oraciones de las almas del purgatorio. Yo sé que ellas por sí mismas ya no pueden rezar, ¿no? Para ellas, ¿no? Para ellas. Pero ellas, desde donde están, pueden orar por los que estamos todavía en esta tierra, siendo peregrinos en esta tierra, y
Nosotros, a su vez, ¿por qué ofrecemos misas por difuntos? Esto lo hemos hablado también. ¿Por qué ofrecemos las misas por los difuntos? Si no es que estamos orando por esas almas para que puedan acortar su tiempo de sufrimientos en el purgatorio. Ahora, no obstante, están sufriendo. Las almas benditas del purgatorio son tan amigas de Dios porque ya se han salvado. Claro. Son tan amigas de Dios y estando como están confirmadas en gracia, porque solo se están purificando, pero ya están confirmadas en gracia, parece, por lo tanto, no hay razón ni impedimento que les estorbe, les impida rezar por nosotros, ¿sí? Entonces, pues, si deseamos nosotros la ayuda de las oraciones de las almas benditas del purgatorio, bueno será, por lo tanto, que procuremos nosotros socorrerlas con nuestras oraciones y buenas obras. Exacto, sufragio. Qué buen negocio, ¿no le parece? Claro. Excelente, y por eso hay tantos testimonios de las almas del purgatorio en muchos santos, ¿no? Que han escrito inclusive sobre este tema abundantemente. Ahora bien, debemos socorrer en la medida de nuestras fuerzas a las ánimas benditas, como prójimos nuestros, y pues su necesidad es mayor que la de los prójimos que tenemos en esta vida. Fíjese, qué bonito, y esto es muchas personas no saben. Los prójimos que más necesidad tienen de nosotros son las almas del purgatorio, más que los prójimos que podamos tener en esta vida. Por lo tanto, saquemos en consecuencia que mayor es la obligación que tenemos de socorrerlas. Por eso la Iglesia enseña que no hay acto de amor más grande que el que hacer sufragios, oraciones por las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque es distinto, pues, el sufrimiento de la purificación del alma que la del socorrer, por ejemplo, en las necesidades de que no tiene que comer, no tiene techo, no tiene que vestir, porque las necesidades del cuerpo son mínimas comparadas a la del alma, ¿no? Entonces, para que esas almas ya sean liberadas y vayan a gozar de Dios, es el mayor bien que podemos practicar nosotros. Los mayores prójimos que podríamos tener, orar siempre por ellos, ofrecer misas por ellos. Y ahora que se ha declarado este año 2025 año jubilar, ¿verdad? Sí, en aquellas iglesias donde, al igual que ocurrió en Roma con las basílicas papales, ¿no? Donde fue inaugurado por el Papa Francisco el año jubilar, abriéndose la Puerta Santa, en las iglesias aquí en nuestro país, en las ciudades donde sean designadas estas, por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz fue designada la Catedral Metropolitana, ¿no? Como iglesia o santuario jubilar. Se van a abrir las puertas el próximo 13 de marzo y a partir de ahí, por un año, las personas que ingresen a esta iglesia asistiendo en estado de gracia, confesadas, quiere decir, comulgando y rezando por las intenciones del Papa, pueden ganar indulgencia plenaria. Cada día que ingresen a esa iglesia. Las plenarias son por sí mismas, pero también se pueden ganar las otras indulgencias para las almas del purgatorio. Las indulgencias plenarias pueden ser para uno mismo o para las almas del purgatorio. Depende a quién quiera uno, el que la gana, a quién quiera aplicarla. Bueno, eso vamos a profundizar en otro programa ya, porque sí tengo varias preguntas al respecto. Bien, seguimos. Bueno, entonces, lo que sí es cierto y dogma de fe es que podemos socorrer con nuestros sufragios y sobre todo con nuestras oraciones a aquellas almas santas. La Iglesia, por supuesto, va a alabar siempre estas plegarias y ella misma va delante con su ejemplo. Siendo esto así, no sé cómo puede excusarse de culpa a aquel que pasa mucho tiempo sin ayudarlas en algo, al menos con nuestras oraciones desde donde estamos. Ahora, en fin, y cerrando este punto, Santo Tomás de Aquino señala, según su doctrina, el orden de
de la divina ley exige que nosotros, míseros, mortales, nos salvemos por medio de los santos, sean los santos que están en el cielo, sean las almas del purgatorio, recibiendo de sus manos las gracias necesarias para nuestra salvación eterna, ¿no? Dios, evidentemente, pero estos usando, no usando en el mal sentido, o sea, valiéndonos de la intercesión de los santos y las santas almas del purgatorio. Teológicamente esto nos explica que hay que conservar el orden general establecido y obrar siempre por medio de las causas segundas. Y aquí, apoyados en la doctrina de Santo Tomás, dos otros estudiosos sobre el tema dicen que si es verdad que solo podemos rezar a Dios como autor de la gracia, tenemos, sin embargo, obligación de acudir a la intercesión de los santos para guardar ese orden establecido por Dios, que ha dispuesto que los inferiores se salven con la ayuda de los superiores. Y bueno, de los intercesores, ¿qué no decir de Nuestra Señora, María Santísima y su intercesión? Ya es cosa grande decir de un santo que tiene bastante gracia para salvar a muchos. Pero si pudiera decirse de alguno que la tenía tan grande que a todos los hombres pudiera dar salvación, sería la más grande alabanza. Pero solamente ello puede decirse de Jesucristo y de su Madre Santísima. San Bernardo de Claraval, hablando de la Virgen, escribió estas hermosas palabras. Así como nosotros no podemos acercarnos al Padre, sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia, así no podemos acercarnos a Jesús si no es por medio de María, que es la mediadora de la gracia, y nos obtiene con su intercesión todos los bienes que nos ha concedido Jesucristo. Oigamos pues que el mismo santo dice: puso el Señor en María la plenitud de todos los bienes y por tanto, si tenemos alguna gracia y alguna esperanza, si alguna seguridad tenemos de salvación eterna, podemos confesar que todo nos viene de ella, pues rebosa de delicias divinas. Huerto de delicias es su alma, y de allí corren y se esparcen suaves aromas, es decir, los carismas de todas las gracias. Si es cierto que le agrada al Señor que recurramos a los santos, por tanto, mucho más le ha de agradar que acudamos a la intercesión de nuestra Madre Santísima, para que supla ella nuestra indignidad con la santidad de sus méritos. Así cabalmente lo afirma San Anselmo, para que la dignidad de la intercesora supla nuestra miseria. Por tanto, acudir a la Virgen no es desconfiar de la divina misericordia, es tener miedo de nuestra indignidad. Santo Tomás, cuando habla de la dignidad de María, no repara en llamarla casi infinita. Como es Madre de Dios, tiene cierta especie de dignidad infinita y por tanto puede decirse sin exageración que las oraciones de María son casi más poderosas que las de todo el cielo. ¡Qué grandeza! Y bueno, allá pasando a otro tema de la eficacia de la oración, podemos también ampliar la excelencia de la oración y su poder cerca de Dios. Ahora, ¿cómo se mide la eficacia de la oración? Partimos del hecho de que sin victoria nadie podrá ser coronado, ¿no? Sin esfuerzo. Todo en la vida aquí es esfuerzo. Así afirma San Juan Crisóstomo. Cierto es que somos muy débiles y los enemigos muchos y muy poderosos. ¿Cómo pues podremos hacerles frente y derrotarlos? Responde el apóstol animándonos a la lucha con estas palabras. Todo lo puedo en aquel que es mi fortaleza. Todo lo podemos con la oración. Con ella
nos dará el Señor las fuerzas que necesitamos, porque como escribe Teodorato, la oración es una, pero omnipotente. San Buenaventura asegura que con la oración podemos adquirir todos los bienes y librarnos de todos los males. San Bernardo escribe estas hermosas palabras. Fuerte es el poder del infierno, pero la oración es más fuerte que todos los demonios. Uf. San Juan Crisóstomo lo resume en esta sentencia. La oración es arma poderosa, tutela, puerto y tesoro. Es arma poderosa porque con ella vencemos todos los asaltos del enemigo. Es defensa porque nos ampara en todos los peligros. Es puerto porque nos salva en todas las tempestades. Y tesoro porque con ella tenemos y poseemos todos los bienes. Qué bendición, qué regalo realmente. Y bueno, venid a mí todos los que andáis agobiados, ¿no? Dice nuestro Señor, con cargas y trabajos que yo os aliviaré. Pobres hijos míos, dice el Señor, los que andáis combatidos de tantos enemigos y cargados con el peso de tantos pecados, recurrid a mí con la oración y yo os daré fuerzas para resistir y pondré remedio a todos vuestros males. Qué lindo, mire. Y nos aclara, si Dios haya mucha complacencia en ver cómo recurrimos a Él a través de la oración, ¿no? Con la humildad y todos los requisitos, la confianza, no es menor su pena y pesadumbre cuando nos halla perezosos en la oración o sencillamente no la hacemos. Cuánto dolor, ¿no? Cuánta tristeza podemos ocasionarle al que nos da todo. La oración responde, San Juan Crisóstomo, es el áncora, o sea, el ancla para que el que está en peligro de zozobrar. Tesoro inmenso de riquezas para aquel que nada tiene. Medicina eficacísima para los enfermos del alma. Defensa segurísima para aquel que quiere conservarse firme en santidad. Esto a mí me encantaba. En otro lugar dice por labios del profeta Isaías, venid y arvidme. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, blancos quedarán como la nieve. Que es lo mismo que decir, nos dice San Alfonso, hombres, venid a mí, aunque tengáis vuestra conciencia manchada por grandes culpas, no dejéis de venir. Y si después de haber acudido a mí, yo con mi gracia, no os vuelvo vuestra alma pura y cándida como la nieve, os autorizo para que me lo echéis en cara. Qué bendición. Ufale. O sea, si el que reza confiante, reza bien, no es atendido, se lo puede reclamar a Dios. ¿Saben? No, o sea, como no se vengan y reclamen ¿no? Si su producto está mal, digamos, ¿no? Ay, ¿no? Y eso, ¿no? Pucha. Entonces, ¿y por qué inquietarnos con necios temores, con inútiles angustias? Dejad todas vuestras temerosas solicitudes que no sirven más que para empujar a la desesperación y hacer tibios y perezosos en el camino de la salvación eterna. Rezad, rezad siempre, que vuestras plegarias suban continuamente ante el trono de Dios. Dadle siempre gracias por las promesas que os hizo de concederos todas las gracias que le pidiereis. La gracia eficaz, la perseverancia, la salvación de todo cuanto deseareis. Nos lanzó el Señor a la batalla contra enemigos fuertes, pero Él será fiel a la promesa que nos hizo de no permitir que seamos más fieramente combatidos de lo que nuestras fuerzas pueden resistir. Es fiel porque al punto socorre al que le invoca. Con razón, pues, nos exhorta San Agustín a que tengamos confianza. Tratamos con un Dios que es infinito en poder y riquezas. No le pidamos cosas ruines y mezquinas, sino cosas muy altas y grandes. Pedir a un rey poderoso un céntimo vil sería sin duda una especie de injuria. ¿Y no lo será hacer lo mismo con nuestro Dios? Aunque seamos pobres y miserables y muy indignos de los beneficios divinos,
Sin embargo, pidamos al Señor gracias muy grandes, porque así honramos a Dios, honramos su misericordia y su liberalidad, porque pedimos, apoyados en su fidelidad y en su bondad y en la promesa solemne que nos hizo de conceder todo lo que pidamos. Sí, al Señor gracias muy grandes, porque así honramos a Dios, honramos su misericordia. Bueno, ya aquí me perdí ya en la lectura. Bien. Cuando llamamos a las puertas de Dios para pedirle gracias, nos da siempre mucho más de lo que pedimos. Al 100 por 1, como nos dice siempre. Dios a los que rezan da copiosamente con larga y abundante mano, y más de lo que se le pide, porque infinita es su riqueza. Y por mucho que dé, nunca se agotan ni disminuyen sus tesoros. Correcto. Ahora, ¿cómo es la eficacia en la oración? ¿Cómo es la eficacia? Debe quedar bien sentado que la oración es verdadero tesoro, ya hemos señalado, y que el que más pide, más recibe. San Buenaventura llega a afirmar que cuantas veces el hombre devotamente acude al Señor con la oración, gana bienes que valen más que el mundo entero. San Agustín, en cambio, no duda en afirmar que es cosa mejor rezar que meditar. Y da la razón, porque en la lección conocemos lo que tenemos que hacer. Y en la oración alcanzamos la fuerza para cumplirlo. ¿De qué nos sirve saber lo que tenemos que hacer si no lo hacemos? No cumpliremos con nuestros deberes si no pedimos a Dios la gracia para cumplirlos. Ojo, y hay un punto, queridos amigos, como señala San Isidoro, que en ningún otro momento anda el demonio, como dice la carta de San Pedro, como fiera dispuesta a devorar a su presa. En ningún otro momento anda el demonio tan solícito en distraernos con pensamientos, bostezos, desgano y con ideas de las cosas temporales, ¿no? Como cuando acudimos a Dios para pedirle sus gracias. Cuando vamos a rezar, fija que el demonio viene a tentarnos, nos distraemos y para hacer nuestra oración lo más imperfecta posible, siquiera, ¿no? Hasta quitarnos las gracias de rezar, las ganas de rezar. De los padres antiguos que fueron grandes maestros del espíritu, refiere el padre Rodríguez, que se juntaron en asamblea y allí discutieron cuál sería el ejercicio más útil para alcanzar la salvación eterna. Y resolvieron que parecía lo mejor repetir con frecuencia aquella breve oración del profeta David. Dios mío, ven en mi socorro. Eso mismo ha de hacer el que quiera salvarse, afirma Casiano. Decir con frecuencia al Señor, Dios mío, ayúdame, ayúdame, oh mi buen Jesús. Mire, tan corto como eso. Por eso en la oración uno tan solo decir y pedir el auxilio de Dios, Dios que sabe lo que necesitamos, pues estará presto a socorrernos. Y usted dice tan simple como eso. Sí. Bueno, vamos a entrar, no sé cómo estamos de tiempo, y hablar brevemente de cómo son las condiciones de la buena oración. Y con esto, para concluir el programa de hoy, que esperamos sea de mayor beneficio y provecho para ustedes. En verdad os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Tal es la bella promesa que nos ha hecho Jesucristo. Dice que nos concederá todo cuanto le pidamos, pero debemos entender que con la condición de que recemos con las debidas disposiciones. Ya lo dijo el apóstol Santiago. Si pedís y no alcanzáis lo que pedís, es porque pedís malamente, de mala forma. Y San Basilio, apoyado en esta sentencia del apóstol, escribe: si alguna vez pediste y no recibiste, fue seguramente porque pediste con poca fe y poca confianza, con pocas ansias de alcanzar la divina gracia, porque pediste cosas no convenientes
o porque no perseveraste en la oración hasta el fin. Y aquí Santo Tomás de Aquino va a reducir a 4 las condiciones para que la oración sea eficaz. Primero, pedir por uno mismo. Ajá. Segundo, pedir cosas necesarias para la salvación. Correcto. Tercero, pedirlas con piedad. Y 4, pedirlas con perseverancia. Y mire que estos puntos es importante desarrollarlos, pero yo propongo que hagamos un segundo programa, porque también no nos vamos a quedar cortados, queridos amigos, por la importancia de este gran medio que es la oración para la salvación de nuestras almas. El superpoder que tenemos todos y cada uno, queridos amigos, ejerzámoslo con verdadera confianza y constancia. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere, para abordar el mismo tema. Continuar y desarrollar estos 4 puntos. Bueno, hasta entonces, mientras tanto, nos despedimos de ustedes. Salve, Leo, gracias. Salve María.